Muy buenas noches, aquí comienza una semana más Málaga en blanco y negro en Canal Málaga Televisión, el programa en el que durante media hora pues les proponemos a que nos acompañen para descubrir historias y momentos que forman parte del pasado de Málaga. Hoy, como hacemos una vez cada mes, vamos a hablar de fútbol porque tenemos el horizonte del Mundial 2030 ahí cerquita y el Estadio de la Rosaleda en varias ocasiones ha acogido partidos de la selección española de fútbol. Pero ¿saben ustedes cuándo jugó por primera vez nuestro combinado nacional en la Rosaleda? Es una pregunta de Trivial que vamos a desvelar durante los próximos minutos, pero antes voy a presentar, como siempre, a nuestro invitado estrella del programa, José Enrique Sánchez. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Claro, porque pensamos que la selección, los que somos un poquito más jovencitos, que la selección española de fútbol lleva muchas décadas jugando en la Rosaleda y no hace tanto. Bueno, no hace tanto, pero también algunas. Nos tenemos que remontar a 1973, concretamente el 21 de febrero, cuando hay un partido oficial de la selección española de la A en nuestra ciudad y en el campo de la Rosaleda. Febrero del 73, nuestro siguiente invitado no había nacido, Dani Marín. Buenas tampoco. noches, Buenas yo tampoco. noches, Elena, ¿qué tal? Pero yo no sé si tú tienes esa sensación, claro, como nosotros cuando ya vamos teniendo un poco de uso de razón, si hemos visto a la selección española jugar en la Rosaleda, pues pensamos que eso viene ocurriendo desde la década de los 40, de los 50 y no, el año 73. Bueno, nosotros somos naranjitos, ¿no? Claro. Tenemos el apelativo del Mundial de España 82, del 73, sí, la verdad es que sí, hace ya 52 años de ese primer partido, curiosamente 50 años entre ese primer partido y el último, que fue contra Noruega hace un par de años, en el 2023, y la verdad es que fue un partido, las imágenes de hoy están chulísimas, me encantan, porque se ve la pasión con la que la ciudad acogió no solamente el partido, sino también todos los entrenamientos, la concentración previa de la selección española. Y bueno, fue la verdad que la primera de las 12 veces en las que ha jugado España aquí, en partido oficial está invicta, nunca ha perdido, ni empatado, ha ganado siempre, y lleva una racha últimamente triunfal, o sea que es talismán la Rosaleda para España. Febrero de 1973, España-Grecia. España-Grecia, además. Digamos, venimos, recordemos, de casi el final de ese quinquenio de oro que se le ha denominado al Club Deportivo Málaga, a partir de 1969-70, pues con jugadores, algunos de ellos convocados para este partido, estando en la plantilla del Club Deportivo Málaga, como fueron Deusto, fue Migueli y fueron Macías, tres jugadores que estuvieron en la convocatoria oficial. Y bueno, pues un partido que de alguna forma representaba una especie de premio a toda esta afición malaguista que durante estos años se había conseguido mantener en primera sin estar subiendo y ascendiendo. Estamos viendo imágenes, qué bonita, de la entrada para acceder a la Rosaleda ese mes de febrero del 73 y ver ese partido España-Grecia. Y lo que decía José Enrique, Dani, bueno, la expectación de que por primera vez venía la Roja, que entonces yo creo que no se llamaba Roja. No, todavía no. Era el que la lista de convocados hubiese 3 malaguistas. Sí, porque además era una lista muy reducida, creo que eran de 16 jugadores, y ciertamente, bueno, creo que el Málaga, después del Madrid y el Valencia, no sé si el Atleti y el Barcelona, fue el equipo que más nutrió esa convocatoria de Kubala, que era el seleccionador, estuvo 11 años. Es curioso porque después Kubala fue entrenador del Málaga, del Super Málaga de Juanito, en la temporada 87-88, y citó a 3 malaguistas, la verdad. Uno era Migueli, que es el jugador emblema del que ya hemos hablado muchas veces en este programa, que ya había debutado en Hull, en Irlanda, con la selección española. Otro era Deusto, que era entonces el vigente Zamora, porque había sido el Zamora la temporada anterior. Y el otro era Macías, que también había debutado justamente en el partido de ida contra Grecia, porque esto era como una liguilla para opositar al Mundial 74 de Alemania. Y España había jugado ya en Grecia en la ida, ganó 2-3 y ya debutó Macías. Y la verdad es que sí, que el Málaga entonces estaba, como decía José Enrique, en su mejor momento como club deportivo, porque, bueno, de hecho estaba quinto, he estado mirando y estaba quinto en la tabla cuando jugó ese partido España, entonces era como un premio, yo creo que la ciudad, a la Rosaleda, darle esa posibilidad de ser sede de un partido oficial de la selección española, y también el premio a 3 jugadores malaguistas, que, bueno, darle la posibilidad de ser internacionales. Lo que pasa es que al final en ese partido solamente jugó Migueli, los otros 2 estuvieron en el banquillo. Bueno, hablabas digamos, de cómo la afición malaguista se vuelca con el partido, no solamente en el partido en sí, sino en los entrenamientos, los previos, la recepción a jugadores. Pero es que, claro, el Málaga estaba en ese momento, como dices, quinto, y bueno, hemos hablado siempre aquí que la afición malaguista
por encima de todo es una afición muy fiel, pero claro, estando ahí arriba en la tabla de la clasificación de primera, pues todavía mucho más. El fútbol tenía un ímpetu, tenía una fuerza en la ciudad importantísima. Como ha dicho Dani, era un partido, podríamos decir, clasificatorio para ese Mundial del 74 que se disputó en Alemania, que por si alguno no se acuerda, ahora recordaremos si España no se clasificó finalmente. ¿Cómo llegaba el combinado nacional a ese partido, José Enrique? Pues, digamos, llegaba de haber ganado a Grecia, pero bueno, en la liguilla, al final, bueno, vamos a desvelarlo, no se clasificó. Es el Mundial del 74, creo que es el único que España no ha participado. El último, el que participó. Sí, el último y tal. Entonces, bueno, pues quedaron eliminados y, bueno, el ambiente, sobre todo, era importante. Y, bueno, tenemos ahí imágenes sobre todo, especialmente, que siempre hablamos que hay imágenes que nos hacen ver al mismo tiempo, no digamos, exactamente nos fijamos en lo que está ocurriendo, que en este caso es la selección española, sino en el entorno. Entonces vamos a poder ver Málaga, el aeropuerto, Mijas, como eran en los años 70. Pues vamos a ver esa Málaga y provincia de febrero del año 1973. ¿Cuál era el ambiente previo a recibir a la selección española de fútbol? Tercer asalto. En Málaga el segundo, Grecia-España. Luchó mucho Málaga y el club malagueño para que la Real Federación les concediera el partido. Vigo lo quería también. El 21 de febrero es invierno en todas las provincias, menos en Málaga, estación turística todo el año. El equipo griego llega a Málaga. Les acompaña el secretario de la Federación Española, señor Ramírez. Kubala eligió para la concentración un bello y pintoresco lugar de la Costa del Sol, Mijas, pueblo típico andaluz donde fue concentrada la selección española. Los entrenamientos consabidos de los días anteriores al encuentro fueron hechos en campos secundarios. Había que conservar el terreno de la Rosaleda en las mejores condiciones. Carreras de aficionados cada vez que se abren las puertas del campo para ver los entrenamientos. Esta vez es de noche, para conocer las circunstancias en donde se iba a desarrollar el encuentro. La iluminación se encontró escasa y hubo de ser reforzada.
Bueno, pues mucho que comentar en este primer vídeo que hemos visto. Nos llamaba la atención que el combinado nacional se alojó en un hotel de Mijas y los entrenamientos los realizó en un campo de Torremolinos, que entonces Torremolinos pertenecía a Málaga. Claro, es que prácticamente en esos años 70 Málaga no tenía la infraestructura hotelera que hoy posee. Entonces prácticamente toda la capacidad de instalaciones de este tipo, ahí hemos visto salones recreativos con el ping-pong, jardines y todo esto, pues tenías que irte a Torremolinos, Benalmádena, Mijas para poder tener un lugar donde estar alojado con cierta, digamos, infraestructura. Habla mucho de la evolución de la ciudad, bueno, y las imágenes se ven, ¿no?, que ha cambiado ciertamente la fisionomía, un poco la morfología de la ciudad, y bueno, y esta zona que yo creo que ha sido la de mayor expansión en cuanto al ocio de Málaga, que es la del Muelle 1, ahí se ve el edificio del Silo, era donde se almacenaba el trigo, ¿verdad? Formó parte del paisaje medio siglo y se derruyó cuando se hizo el Palmeral de la Sorpresa. Pues aquí tenemos los coches de caballo y ahora hemos visto también, veremos los burrotazos de Mijas, que ahora mismo también están en este punto de si desaparecen o se retiran ese tipo de servicios. Y aquí vemos ya el equipo español tocando suelo malagueño. Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que esto es la selección griega en concreto. Esto es el equipo griego, pero ¿no? sí, la verdad que son imágenes, a mí es que estas imágenes me fascinan, ¿no? Yo las paro cuando José Enrique me las envía, las revisiono porque me encanta, bueno, el cartel ahí de Mijas y los burros, y la verdad que son imágenes muy chulas. Y ya te digo, fue un partido muy interesante. No se clasificó España para jugar el Mundial, empató a puntos porque eran grupos de 3 equipos, estaba, además de Grecia y España estaba Yugoslavia, empataron a puntos y al averaje las 2 selecciones y tuvieron que jugar un partido de desempate en Frankfurt, en Alemania, y bueno, ganó Yugoslavia y España se quedó ahí un poco con la miel en los labios, pero bueno, ahí estuvo un poco la Rosaleda como sede oficial, e insisto, a partir de aquí es verdad que algunos jugadores malaguistas fueron partícipes de otros partidos de la selección y después también la selección vino a jugar con más asiduidad aquí a la Rosaleda. Bueno, y lo que tú decías, que siempre ha sido una especie de talismán para la selección española de fútbol. En los últimos años, aunque total. no se clasificó, este partido lo ganó España ante Grecia. 3-1, se adelantó, empató después Grecia y después marcó 2 goles más, y siempre así, la verdad que también ha perdido España. Es muy curioso porque en la Rosaleda han debutado 2 seleccionadores que realmente han sido muy importantes. Uno fue Miguel Muñoz en el año 82, en un partido clasificatorio, no recuerdo si ya fue postmundial, contra Islandia, que después España se clasificó para la Eurocopa del 84, quedó subcampeona, y después también debutó, no hay que olvidarlo, Luis de la Fuente, el actual seleccionador español. Su primer partido, que después ya se inició el siglo en el que ganó la Eurocopa, fue aquí la Rosaleda contra Noruega. Mira, esa es otra pregunta de Trivial, ¿eh? Sí, Empezábamos el programa diciendo en qué Nos van a año... llamar de guionistas para el Trivial. Total. ¿En qué año debutó la selección española? ¿Dónde debutó Luis de la Fuente? Pues también en el Estadio de la Rosaleda. Un Estadio de la Rosaleda en el que en febrero del 73 estaba José Enrique para disfrutar del partido. En pantalón corto, iría en pantalón corto, ¿no? Muy jovencito José Enrique, pero ¿qué recuerdas así principalmente? ¿Qué recuerdos te vienen a la cabeza? El ambiente. El ambiente, ¿verdad? O sea, digamos... todo lo que es el Paseo Martirico, que ahí pues se ponían todos... Bueno, ahora se colocan muchos de ellos delante de lo que es la propia Rosaleda, todos los kioscos vendiendo pues las bufandas, vendiendo los recuerdos, o sea, es decir, algo impresionante y sobre todo, pues ya tengo fundamentalmente el ambiente. Y un partido que recuerdo también, lo he comentado algunas veces, mi padre que fue directivo del Málaga, en esta época hubo que contratar sobre la marcha un refuerzo de iluminación, porque cuando llegaron los técnicos de televisión española para retransmitir el partido, dijeron que no había calidad suficiente de luz. Recordemos que había 4 torretas nada más en lo que es la Rosaleda, en las 4 esquinas, y luego pues se reforzó preferencia alta, que lo hemos visto aquí, que ya se acababa de construir, tribuna alta, luego preferencia alta, y se fue reforzando. Bueno, claro, era lógico que el estadio se tuviera que adaptar a las exigencias, ¿no?, de la Federación Española de Fútbol. Como ahora. Como ahora. Sí, bueno, para el Mundial se hicieron las esquinas, para el Mundial que ya fuese de Málaga del Mundial en el 82, se hicieron las esquinas estas antiguas, las recordarás, y ahí es verdad que faltan las partes altas de los fondos, en las imágenes del 73. Aquí tenemos alguna fotografía, una de la selección griega, del equipo que se enfrentó a España. También han cambiado un poco la vestimenta, ¿no? O sea, es decir, los pantalones, el tipo de calcetas, las botas, todo esto nos recuerda a otra época, evidentemente.
Sí, sí, sí. Yo no conozco ninguno de ahí, ¿eh? Es que, bueno, yo es que iba a decir que tengo aquí el... Nada, no te preocupes, Dani, porque tengo aquí el listado de los jugadores que jugaron ese partido, pero es que soy incapaz de pronunciar. Venadis, ¿no? Sí, sí, o Dimitrov, Kapsis y Poulos. Muchos terminan en Poulos. Soy incapaz de pronunciarlo, pero aquí estamos viendo ya pues ese 11 de la selección española de fútbol, que ¿cuál podemos decir que era como la estrella del momento? Bueno, ahí Gárate venía, creo que había sido ya 3 veces Pichichi, estaba Mancio también arriba. Es muy curioso porque el portero ahí es Miguel Reina, que es el padre de Pepe Reina, que después también ha sido internacional. Y lo decía antes el vídeo, no sé si este o el que viene ahora, porque Iríbar realmente era el indiscutible. De hecho, Deusto viene al Málaga porque con Iríbar no juega absolutamente nada en el Atleti y por eso recala en Málaga. Pero ese partido estaba enfermo Iríbar y jugó Miguel Reina, que era cordobés. Nos habéis recordado los dos al comienzo del programa que fueron convocados 3 jugadores del Málaga Club de Fútbol, Deusto, Macías y Migueli. No vemos a Migueli, que tú nos has comentado que jugó, porque salió más tarde, ¿no? Sí, salió ya con el partido resuelto, con 3-1, sí. Ahí los estamos viendo a los 3 exponentes malagueños que fueron seleccionados para ese partido y, como decía Miguel, salió un poquito al final, ¿no? Sí, salió al final. Cuando ya estaba resuelto el partido, sí, ¿no? con 3-1, creo que jugó 12 minutos. Él ya había debutado, tenía ya 30 años, le vino el debut bastante... una edad madura, ¿no?, de su carrera futbolística, aunque es verdad que fue muy longeva en su caso. Y después Macías, que jugó el partido de ida, que no jugó, y Deusto, que sí debutó ya, pero después de este partido. Deusto sí que fue varias veces convocado. Yo creo que Deusto era el mejor portero. Es que él tuvo la mala suerte de coincidir con grandes guardametas a nivel nacional, pero él era... brutal, el único Zamora que hemos tenido. Efectivamente, de hecho ha sido el único guardameta malaguista que ha tenido el trofeo Ricardo Zamora. Recordemos que al menos goleado, lo mismo que está el Pichichi, pues también está el Ricardo Zamora. Y estas fotografías que tenemos aquí las hemos traído con la elástica blanqueazul, porque bueno, en uno de los programas que tenemos para más adelante hablaremos sobre todos los internacionales que ha tenido el Club Deportivo Málaga en la selección y bueno, pues los traeremos vestidos de la roja. José Enrique, como nos has dicho que estuviste en ese partido, me imagino que el estadio de la Rosaleda literalmente se cayó cuando salió Miguel al campo, ¿no? Bueno, claro, sería un guiño del entrenador de Kubala a la afición malaguista, El partido ¿no? estaba, digamos, ya encarrilado. Y bueno, pues efectivamente esto suelen hacerlo los seleccionadores y los entrenadores. Muchas veces un partido que está, digamos, ya perfectamente definido, pues tienes guiños hacia la afición, o bien con un Nobel, o bien con alguien de la... Antes era más habitual, ¿verdad?, que los seleccionadores llevaran a jugadores locales, ¿no? Solía hacer, sí, son la denominación, digamos, común era pues traer a alguien de la casa, porque eso, digamos, hacía reforzar el ambiente de la afición y el apoyo, que los malaguistas estaban ahí, pues estábamos ahí, y que además lo tenemos en imágenes. Pues estamos recordando precisamente hoy ese debut de la selección española de fútbol en la Rosaleda. Fue un 21 de febrero del año 1973, España-Grecia, y vamos a recordar cómo era el ambiente que se vivía minutos antes de comenzar el partido. Y se acerca el momento. Se dan los últimos toques. Cada uno en su puesto procura hacer lo mejor posible su cometido.
Mucho antes de abrir las puertas, el público esperaba ansioso el momento. Y llenó el campo, lo invadió más bien. La selección española llega a la Rosaleda. Jugarían este partido por España Reina, Iríbar estaba enfermo, Sol, Gallego, Benito, Violeta, Claramunt, Amancio, sustituido por Roberto Martínez, Rojo, y luego Migueli en su lugar, Gárate, Asensi y Valdés. Hemos visto ahí a los espectadores corriendo por las gradas, pues recordemos que en aquella época solamente en tribuna estaban los asientos numerados. Lo que eran los dos fondos, el gol y fondo, pues el que llegara antes pues tenía buen sitio y el partido pues bueno, lleno absoluto y completo en la Rosaleda. Hemos visto bastantes imágenes que nos han llamado, ¿verdad?, bastante la atención, Dani, y que sobre todo, bueno, pues muestran un poco el objetivo con el que hacemos este programa, que es ver cómo hemos evolucionado y cambiado a lo largo del tiempo. Nos llamaba muchísimo la atención, claro, somos periodistas por deformación profesional, la unidad móvil de Televisión Española. Sí. Si te dicen que tiene 100 años, te lo crees. Totalmente, vamos, bueno. Es que ha cambiado una barbaridad. Una barbaridad, y las cámaras, es todo, lo que tú decías, las medidas de seguridad, el andamiaje sobre el que se ponían los compañeros, las propias pancartas, ¿no?, que eran más, se hacían rimas, ¿no? Esta es la afición del equipo campeón, o sea, eran rimas muy básicas, ¿no? Bueno, este objeto de animación, los cánticos. Es que eso hoy estaría completamente prohibido introducirlo en un campo de fútbol. Y ahora, bueno, aquí tenemos algunos de los compañeros de la prensa, hemos visto aquí a Eugenio Griñán, y hay ahora un personaje que veremos también al final que quizás los más mayores lo recuerdan, que era el Gafas de Málaga. ¿Sí? ¿Quién era el Gafas de Málaga? Pues el Gafas de Málaga, ahora lo vemos en el último plano, que sale con otro aficionado como Manolo del Bombo, pero del Málaga. Entonces, aquí lo tenemos, el de la izquierda era el Gafas de Málaga, y era el Gafas porque tenía un problema de visión y tenía unas lentes muy gruesas porque no veía apenas, y bueno, siempre estaba en la calle pues contando chistes y contando historietas, y entonces los directivos del Málaga solían invitarlo a los viajes para un poco animar a las masas, ¿no? Y caldear el ambiente positivo. El ambiente positivo. Y esto, bueno, estos son por derechos de imagen, pues Televisión Española no se podía, digamos, quedar con lo que era el partido en sí para distribuirlo, ni podía difundirlo, y bueno, lo único que tenemos son algunas de las fotos del partido y esta concretamente del diario AS, de Así se logró el triunfo. Bueno, no hemos podido ver imágenes de cómo se disputó ese partido, pero sí con las previas nos hacemos a una idea de que ese 21 de febrero del 73 la Rosaleda, como nos decía José Enrique que lo vivió, fue una auténtica fiesta. Sí, incluso los propios entrenamientos. Es que entonces tampoco, bueno, no es que no fuera muy normal, es que nunca había jugado la selección española en la Rosaleda, y encima hacerlo con jugadores malagueños. En este caso malagueño era solamente Migueli, pero jugadores malaguistas, y lo bien que estaba el equipo, porque entonces, ya te digo, iba quinto, le plantaba cara. Es verdad que esa temporada después terminó un poquito más abajo, pero había sido un portero suyo, Zamora, era como realmente un boom futbolístico del Málaga y de la Málaga de entonces. También hemos visto, ¿no?, en la 73 ya eran los últimos coletazos de la dictadura, ¿no? Hemos visto también el águila, ¿no?, del escudo, en fin. Bueno, hay de todo. En esta imagen la verdad que hay para comentar. También nos ha llamado mucho la atención mira, está la bandera preconstitucional, podemos decir, año 1973, y también parecían como una especie de guirnaldas, ¿no?, que se estaban poniendo para engalanar la Rosaleda. Sí, fue una forma modesta, digamos, de darle un poco más de realce a lo que eran unas gradas un poco más frías o vacías. Entonces, bueno, pues hay esa especie, digamos, de colgantes con hiedra que se solían poner muchas veces en las ferias, celebraciones, y bueno, pues todo esto es lo que hablaba antes, de ese ambiente en el exterior, de venta de productos, de recuerdos, de los bocadillos, en fin, todo lo que rodeaba a un partido de estas características. Ahí hacíamos referencia a esa unidad móvil de Televisión Española, la estamos viendo, esas medidas de seguridad que nos llamaban, esa ausencia de medidas de seguridad, mejor podemos decir, total, que nos llamaba muchísimo la atención, de cómo, bueno, muchísima expectación mediática también, había muchísimos compañeros de prensa cubriendo ese partido. Sí, y bueno, volviendo a esa, digamos, puesta en escena, bueno, fíjate los balones cómo eran, y bueno, la colocación por el utillero de
de las equipaciones en los vestuarios, que hoy vemos esos vestuarios que cada uno de los jugadores tiene, llamémosle, su casilla, está muy marcado, tiene su ropa colgada. Bueno, pues aquí esto era un poco... Recuerdo estos vestuarios del Málaga como muy húmedos, o sea, estaban debajo de las gradas del tribuna y con mucha humedad. Y en esa puesta en escena de elementos, bueno, pues aquí miremos al guardia, que era que entonces no era ni policía, era un guardia urbano, con ese casco que era significativo de la vestimenta de la policía municipal en aquella época. Estaba Kubala, bueno, ahí también sale ahora Macías, lo tenemos aquí saludando, y Kubala, insisto, porque fue seleccionador durante 11 años y después entró al Málaga. Ha habido 4 seleccionadores que después o antes de sus carreras han entrenado al Málaga. Además de Kubala, uno fue Ricardo Zamora, os acordáis que fue el primer entrenador del Málaga en Primera División, Domingo Balmanya y Paco Bru. Son 4 seleccionadores que después... Además, la historia de con Kubala, bueno, Kubala tiene mucho para contar, porque fue un tipo que jugó contra selecciones diferentes, era húngaro, un emblema del Barça, fue actor, hay películas sobre él incluso, y consiguió el ascenso del Málaga de los 80, el Super Málaga de Juanito, del Boquerón Esteban y tal, y lo cesaron un poco antes de que terminase la temporada. La verdad que con Kubala también hay mucho de lo que hablar. Y era el seleccionador entonces y también el que propició, el que motivó los estrenos oficiales de estos 3 jugadores del Málaga. Bueno, pues hasta aquí nuestro recuerdo a ese España-Grecia, el debut de la selección española de fútbol en febrero del año 1973. Dani Marín, muchísimas gracias, como siempre, por haber compartido este espacio con nosotros. Te esperamos el mes que viene, porque ya saben que una vez al mes hablamos del fútbol, del Málaga, de la Rosaleda, de alguna manera, del deporte rey, y lo hacemos siempre con Dani Marín y con toda su sabiduría, pese a su juventud. Muchísimas gracias, Dani. Gracias a vosotros. Pues Enrique, como siempre, antes de terminar el programa tenemos que hacer la pregunta relacionada con las imágenes que hemos visto hoy. Pues el sorteo de la colección de DVD de aquella Málaga, aquella provincia, pues para aquellos espectadores que respondan a la pregunta de el nombre de algunos de los jugadores, de los 3 jugadores del Club Deportivo Málaga que estuvieron convocados en este partido de la selección española. Si saben la respuesta, se tienen que poner en contacto con nosotros en ese número de teléfono que están viendo en pantalla, el 608-065-028. Y si llaman, dan la respuesta correcta, puede tener la suerte que ha tenido la invitada de la semana pasada. Pues sí, Fuensanta, que es la que, digamos, ha ganado en el sorteo, contestó correctamente la pregunta y, bueno, pues desde Photoshop se pondrán en contacto con ella para hacerle llegar esta colección. Pues desde aquí nuestra enhorabuena a Fuensanta. Antes de terminar, avanzamos contenido de la semana que viene, José Enrique. Pues vamos a estar en Málaga, pero nos vamos a dar un ramalazo a Almería. Allí se rodó vamos a dar un salto, ¿no? Bueno, que tiene que ver con Málaga. Vamos a seguir hablando de los tranvías y de ese tranvía 61 que se llevó desde Málaga al desierto de Almería para grabar la película de Lauren de Arabia, y tenemos esa secuencia donde se ve el tranvía malagueño en tierra de Almería. Interesantísimo, vamos a hablar de transporte, de cine y Málaga de trasfondo. Muchísimas gracias, José Enrique. Pues hasta la semana que viene. Pues ya saben, nosotros volvemos, tienen una cita con nosotros en Málaga en Blanco y Negro el próximo lunes a partir de las 11 de la noche. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Feliz semana.